Buenas, mi nombre es Carlos Corrales y estamos aquí una vez más con ustedes para continuar con el estudio que veníamos llevando sobre la fe, un estudio de 5 capítulos. De hecho, hoy concluimos, siendo así, con el estudio de la fe. Hasta aquí hemos dicho, básicamente, que la fe es más de lo que nos han dicho, que la fe no es un don, que la fe no es una varita mágica que podemos sacar cada vez que nosotros la necesitamos, que la fe es más bien creer que todo lo que Dios ha dicho en su palabra es la verdad absoluta, que la fe es creer que Dios tiene el control de todas las cosas, pese a las circunstancias que nosotros estemos viviendo. De hecho, cuando hablamos de qué es la fe, lo hicimos en 2 capítulos, si ustedes recuerdan. Posteriormente hablamos de las consecuencias que pueden venir a nuestra vida por no vivir por fe. Falta de paz, falta de tranquilidad, serenidad, estrés. Y si hay estrés, probablemente va a haber una salud también quebrantada, falta de gozo, la incapacidad de poder pensar y razonar y tomar decisiones más acertadas, entre otras cosas. También hablamos en un capítulo más sobre los beneficios de vivir por fe. Y decíamos que los beneficios de vivir por fe son más que los beneficios, que las consecuencias de no vivir por fe. Y los enumeramos también. Y hablábamos de los beneficios de vivir por fe como paz, aún en medio de la tormenta, tranquilidad, serenidad y la seguridad, ¿verdad?, que nosotros necesitamos en vez de tanto estrés. Gozo, alegría, optimismo y buen humor. Salud, sensibilidad a la voz de Dios. Porque cuando estamos así como que muy presionados, muy estresados, como que no podemos pensar y razonar, y eso es lo que tenemos que hacer, menos pensar en escuchar la voz de Dios. Inclusive hablamos de los beneficios de vivir por fe como templanza y dominio propio. La templanza y el dominio propio es la capacidad de tener el control, el dominio sobre nuestros sentimientos, sobre nuestras emociones, sobre nuestros pensamientos. A todo eso también dijimos que si nosotros vivimos por fe, nosotros vamos a poder agradar a Dios, puesto que la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso es muy beneficioso para nosotros, porque si podemos agradar a Dios, entonces Dios va a poder no solo bendecirnos, sino también escucharnos, oírnos, cuando más nosotros lo necesitamos. Eso sí creemos que todo lo que Dios ha dicho en su palabra es la verdad absoluta. Eso sí creemos que Él tiene el control pese a las circunstancias negativas que nosotros estemos viviendo. Es que fe, decíamos, no solo es creer que todo lo que Dios ha dicho en su palabra es la verdad absoluta, sino que Él tiene el control de todo, sin importar lo que esté pasando a nuestro alrededor. Él tiene el control de todo. A veces nosotros decimos: Señor, por favor, toma tú el control. Permítame decirle que Dios ya tiene el control de todas las cosas. Tal como pasó con los santos mártires. Muchos fueron torturados, muchos tuvieron que morir por la causa del Señor Jesucristo. Y no tenía eso que ver con que Dios no tuviese el control de todas las cosas. Ellos lo entendieron, ellos lo comprendieron, que pese a los sufrimientos, que pese a las situaciones que ellos estaban viviendo, Dios tenía el control de todas las cosas. Por lo tanto, luego de considerar qué es la fe, luego de considerar las consecuencias que pueden venir sobre nuestra vida
por no vivir por fe. Luego de considerar también los beneficios de vivir por fe, llegamos a la pregunta que nos tiene aquí. ¿Cómo vivir por fe? Si la fe es creer que todo lo que ha dicho Dios en su palabra es la verdad absoluta, si la fe es creer que Él tiene el control de todo, pese a las circunstancias, entonces la fe está íntimamente relacionada con la persona de Dios. Por lo tanto, para vivir por fe, número 1, tenemos que aprender a conocer a Dios. ¿Qué tenían? Pregunta, ¿qué tenían en común los héroes de la fe? Hombres como Enoc, como Abraham, como Daniel, como Job, como Moisés, entre muchos otros hombres y mujeres. ¿Qué tenían en común? Génesis capítulo 5, versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Dícese de Enoc que caminó con Dios. Dícese de Abraham en el libro de Isaías, en el capítulo 41, en el versículo 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Hay otros textos que hablan de Abraham como amigo de Dios, pero me interesó leer este, porque en este encontramos el testimonio de Dios. Y Dios dice de Abraham, mi amigo. En el caso de Daniel, en el libro de Daniel, en el capítulo 9, en el versículo 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Reiteradas veces dícese de Daniel que Daniel era muy amado. Entonces, ¿qué tenían en común, entre otros, estas personas? Bueno, lo que todos estos hombres tenían en común es que eran muy cercanos a Dios. Por eso se dice de Enoc que no caminó con Dios. Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Por eso se dice de Abraham que era literalmente amigo de Dios. Y dícese de Daniel, entre muchos otros, que era muy amado. Eran muy cercanos, eran íntimos de Dios. Eso quiere decir que habían llegado a conocer íntimamente a Dios. Job dijo en algún momento de su vida, en Job, en el capítulo 42, en el versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Durante años Job creía que tenía una muy íntima y personal relación con Dios, pero de repente Job nos dice, de oídas me habían dicho, me habían contado, mas ahora mis ojos dicen, te ven. Óigame, Job había llegado a través de la prueba a tener que refugiarse en la presencia de Dios, que había llegado a conocer a Dios, no por lo que le habían dicho, sino por su propia experiencia.
de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué quiere decir todo eso? Lo que quiere decir todo esto es que nosotros, al igual que ellos, necesitamos, si vamos a aprender a vivir por fe, necesitamos conocer a aquel en quien vamos a depositar nuestra fe. Esto quiere decir entonces que nosotros necesitamos conocer mejor a Dios, su carácter, su personalidad, su temperamento. Muchas veces sabemos, bueno, Dios es el Dios altísimo que creó los cielos y la tierra, pero poco sabemos acerca de su carácter, de su personalidad, de su temperamento. Dícese de Dios, por ejemplo, que Dios es preexistente, inmutable, que Dios es insondable, omnipresente, omnisciente, que Él es omnipotente, que es amor, verdad, que es santo y justo. Esos son los 8 atributos teológicos, entre comillas, de Dios. No vamos a definir ninguna palabra, pero si usted comienza a investigar sobre todos y cada uno de estos atributos, se va a dar cuenta que todos y cada uno de estos atributos están relacionados con cada uno de los nombres que le son asignados a Dios, Y si usted comienza a estudiar los atributos de Dios, a la larga va a comenzar a conocer mejor a Dios de lo que lo conocía antes. De hecho, en el libro de Efesios, en el capítulo 3, en el versículo 14, esta era la oración del apóstol Pablo. Efesios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículos 18 y 19. Para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Nosotros necesitamos conocer mejor a Dios si vamos a comenzar a vivir por fe. Número 1. Número 2. Debemos llegar a admirar a Dios. Usted debe sentir admiración por Dios. Decía el salmista en el libro de los Salmos, Salmo 139, 14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Versículo 17. Cuán preciosos me son, Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Los hechos asombrosos de Dios, las obras de Dios, las maravillas hechas por Dios, eran la fuente de la inspiración del salmista. Llegar a admirar a Dios es el resultado de llegar a conocer sus hechos asombrosos. Número 3. Si vamos a vivir por fe, debemos llegar a amar a Dios. Marcos, capítulo 12, versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Recuerdan al rey Josías? Se dice de él que no hubo otro rey como él. ¿Por qué? Bueno, porque llegó a hacer lo recto delante de Dios, pese
a que tan solo tenía 8 años de edad. ¿Por qué? Bueno, porque llegó a conocer a Dios y sus hechos asombrosos a través de su palabra, por lo cual llegó a admirar y amar a Dios. Segunda de Reyes 23, 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. ¿Encuentra usted la similitud entre Marcos 12:30 y Segunda de Reyes 23:25? Es que no hubo otro rey como él, porque él llegó a conocer, a admirar y amar a Dios con toda su alma, con todas sus fuerzas. Además de procurar conocer a Dios, admirar a Dios y amar a Dios, debemos querer agradar a Dios si vamos a comenzar a vivir por fe. Conocer, admirar y amar a Dios es necesario si vamos a querer agradarlo. Dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si usted no conoce a Dios, si usted no admira a Dios, si usted no ha llegado a amar a Dios, no va a poder agradar a Dios, no va a poder querer agradar a Dios. Solo así, hermanos, es que como cuesta. A mí me gusta bailar y mover el esqueleto. A mí me gusta ver telenovelas. Y hermanos, que a mí cuesta, ¿verdad? Porque el espíritu está dispuesto, ¿verdad? Pero la carne es débil. Mas el justo por la fe vivirá. Conocer a Dios, admirar a Dios, amar a Dios, va a producir en nosotros el deseo de agradar a Dios. Solo así vamos a dejar de amar al mundo y las cosas que están en el mundo. ¿Recuerda usted lo que dice Primera de Juan en el capítulo 12, en el versículo 15 al 16? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. Solo así vamos a dejar de amar las cosas de la carne, pues no podemos amar a dos señores. Lucas capítulo 16, versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Debemos también, si vamos a vivir por fe, querer obedecer a Dios. Recordemos que la fe, creo que en algún momento lo mencionamos, es un compromiso. Es un compromiso. Un acto de la voluntad. Sí, resultado de conocer, de admirar y de amar a Dios, que nos llevará a obedecer a Dios. Es que ahí está el detalle. Nos cuesta obedecer porque no tenemos lo anterior. ¿Qué dice San Juan 14:15? San Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto quiere decir que si vamos a ser hombres y mujeres de fe, vamos a tener que comenzar a estrechar nuestra relación con Dios.
vamos a tener que dedicar mucho tiempo a la lectura, al estudio, a la memorización de la palabra de Dios, a la meditación de la palabra de Dios, a creer lo que la palabra de Dios, esto es aceptación. Pero también vamos a tener que dedicar tiempo a compartir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe es un compromiso, un acto de la voluntad. Si yo digo amar a alguien, las palabras se las lleva el viento. Son los actos, y usted estará de acuerdo conmigo, los que demuestran el amor hacia una persona. Y son nuestros actos los que demuestran nuestro amor a Dios. Todos decimos amar a Dios. Todos decimos admirar a Dios. Pero no todos queremos agradar a Dios. Y no todos estamos dispuestos a obedecer a Dios. Algo está fallando ahí. Vamos a tener que comenzar entonces a dedicar mucho tiempo a la lectura y al estudio de la palabra de Dios. ¿Cuál fue la recomendación? Es más, ¿cuál fue el mandamiento que se le dio a Josué cuando éste sucedió a Moisés dentro del liderazgo del pueblo? Josué capítulo 1, versículos 6 al 8. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daré a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a tener que comenzar a depender de la palabra de Dios, a convertirla en nuestra única regla de fe y práctica. Recuerda lo que dice el Salmo 119 en el versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo tuve un estudiante en un instituto bíblico y les recomendamos a los estudiantes, algunos de los cuales ya estaban trabajando en algunas iglesias, les recomendamos leer 6 capítulos diarios. No era una imposición, era una recomendación. Y mientras estábamos explicando que había que leer, por ejemplo, un capítulo del libro de Génesis, un capítulo del libro de Mateo, un capítulo del libro de los Salmos, un capítulo del libro de Romanos y 2 de Apocalipsis, el joven, en voz baja, yo no sé si usted ve, pero yo tengo orejas grandes, ¿verdad? En voz baja digo, no puedo leer 2 o 3 versículos porque me duermo menos 6 capítulos. Yo paré un momento y le dije, mire joven, si usted considera que usted no puede leer la palabra de Dios, mejor usted debería dedicarse a otra cosa. Porque esto sería como ser médico y no estudiar medicina. Eso sería como ser abogado y nunca estudiar los diferentes códigos o leyes existentes. Y si algo hacen los abogados es, aunque fueron a la universidad, aunque sacaron sus títulos, es estar consultando los códigos y las leyes. Es lo que estamos diciendo. Vamos a tener que comenzar a depender de la palabra de Dios. No cuando nos conviene y levantamos la lámpara porque estamos oscuras. Cuando es que no estamos oscuras, este mundo está en medio de las tinieblas. En 2 de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura.
a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Escuchó? Dice que debemos depender de la palabra de Dios hasta que el día esclarezca, hasta que el sol de justicia, que es el Señor Jesucristo, regrese, porque hasta entonces este mundo va a estar en tinieblas. Todo esto quiere decir entonces que vamos a tener que depender de la palabra de Dios todos los días. Y vamos a tener que convertirla en nuestra única regla de fe y práctica. Esto quiere decir que vamos a tener que dedicarle más tiempo a la oración. Donde orar es hablar con Dios. Salmos, capítulo 55, versículos 16 y 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana, y a mediodía, oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. ¿Qué tenían en común todos estos hombres? Pues eso, meditaban mucho en la palabra de Dios. Daniel dice que cuando había problemas y situaciones, dice que él abría las puertas de su casa y las ventanas de su casa y se dedicaba a orar 3 veces al día. Y aquí está diciendo el salmista, 3 veces al día yo voy a sacar tiempo para tener intimidad con Dios, para hablar con Dios, para tener tiempo para Dios, para llenarme de su presencia. Como resultado de todo esto, con el tiempo vamos a comenzar a andar por fe, confiando en su palabra, confiando en Dios, pese a que las situaciones sean muy difíciles y muy adversas. Vamos a comenzar a agradar a Dios y vamos a comenzar a decir, mira, es que yo no puedo hacer eso, porque eso no le agrada a Dios. No puedo. Yo estoy seguro y convencido que eso no le agrada a Dios. Y vamos a comenzar a decir, no, es que yo quiero agradar a Dios. Eso quiere decir que vamos a comenzar a andar en santidad. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 13, el apóstol Pablo dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Donde la palabra santidad o santificación quiere decir eso, apartarse de la tentación, del pecado, las prácticas de la carne, de las prácticas del mundo, etc. Vamos a comenzar a andar en santidad y a luchar contra el pecado y nuestras debilidades. Cuando la mayoría de los cristianos lo que hacen es echarse al hombro sus debilidades y decir, bueno, es que hay que tomar la cruz y cada día y seguir adelante. Sí, la cruz, no el pecado, ni sus diferentes manifestaciones. La única manera de que esto pueda ser posible es si adoptamos al Señor Jesucristo como nuestro modelo. Bueno, si nos dedicamos entonces a conocer a Dios, si nos dedicamos entonces, bueno, a admirar a Dios, si nos dedicamos a amar a Dios, el resultado va a ser es que vamos a querer agradar a Dios. Y si llegamos a este punto, vamos a querer obedecer a Dios. Y si llegamos a este punto, bueno, vamos a comenzar a andar en santidad. Vamos a comenzar a separarnos de lo que a Dios no le gusta, de lo que a Dios no le agrada. Vamos a comenzar a adoptar al Señor Jesucristo como nuestro modelo de vida. En Romanos, en el capítulo 8, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Perdóneme si usted piensa diferente, pero nosotros no fuimos predestinados para ser salvos. Nadie.
Podríamos hablar de eso en otro momento. Pero sí fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Qué estamos diciendo? Que Dios no escoge a los que van a ser salvos y a los que se van a ir al infierno, porque Dios no manda al infierno, eso es una decisión suya. Pero todos los que somos creyentes hemos sido predestinados para ser como Cristo. La pregunta es, ¿por qué después de 1 año, de 6 años, de 30 años de ser creyentes, todavía ni así somos un poquito parecidos al Señor Jesucristo? Mas el justo por la fe vivirá. No en vano el autor de Hebreos nos dice en el capítulo 12, en el versículo 1 y 2, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo recuerdo cuando Michael Jackson estaba en boga, era el boom del momento. De repente usted salía al mercado y eran las jackets que usaba Michael Jackson. De repente la gente comenzó a subirle los ruedos a los pantalones y a hacerlos tubo. Entonces eran, como lo decimos nosotros aquí en Costa Rica, picapollos. Zapatillas negras de amarrar y medias blancas. El corte de pelo, ¿verdad? Entonces de repente usted veía a los jóvenes en la calle y andaban aquí en Alajuela, por ejemplo. Nosotros vivimos en Alajuela, Costa Rica, y es muy caliente, con un guante en una mano y en la otra no. Parece que querían parecerse a Michael Jackson, era su ídolo. El hombre a imitar, el hombre a seguir. Y siempre hay personas a las que nosotros queremos asemejarnos o parecernos. Nosotros los creyentes hemos sido predestinados para imitar a Cristo. De modo que vivir por fe conlleva tiempo, esfuerzo y dedicación, porque la fe no es un don que nos va a ser dado, ni una varita mágica que portamos ahí. La voy a sacar porque tengo que enfrentar esta situación y entonces por fe yo la voy a obtener. La fe es más que eso. Conclusión. Definitivamente la fe es más de lo que nos han dicho. Si usted nota, la fe es un estilo de vida que viene con nuestro crecimiento y desarrollo cristiano, pero no es un don ni una varita mágica, pues la fe es creer que todo lo que Dios ha dicho en su palabra es la verdad absoluta. Creer que Él tiene el control de todo pese a las circunstancias. Es una firme confianza en Dios que nos lleva a obedecer sus mandamientos, a crecer y desarrollarnos. Conocer mejor a Dios nos llevará a admirarlo, a amarlo, a querer agradarlo. Y si llegamos a querer agradarlo, vamos a querer seguirlo, vamos a querer obedecerlo en todo, a estrechar nuestra relación con Él, sin que esto tenga que ser ay, hermano Carlos, si yo puedo aceptar a Cristo y todo, pero ir a una iglesia, leer la Biblia y cantar y todo eso. Primera de Juan capítulo 5, versículo 2 al 4. Para los que conocen a Dios, para los que admiran a Dios, para los que quieren agradar a Dios, dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios,
cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Para los que conocen a Dios, para los que admiran a Dios, para los que quieren agradar a Dios, para los que aman a Dios, la obediencia no es un peso difícil de llevar. Pero hay que empezar. Y hay que empezar por el principio, conociendo mejor a Dios íntimamente. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Envía tus comentarios o pregunta. Por favor, suscríbete al canal para recibir más videos y notificaciones y danos un me gusta. Gracias.